Bueno, hola con todos. El día de hoy yo les voy a hablar acerca de la formación de los estados nacionales en América Latina. En primer lugar, empezaré por definir a la palabra nación. Anderson la define como una comunidad política imaginada, siendo esta inherente, limitada y sobre todo soberana. Es importante que desglosemos esta definición puesto que Anderson utilizó cada uno de estos términos por una razón detallada. Es por esto que él consideraba como imaginada, puesto que al ser una comunidad grande es casi imposible que cada uno de sus miembros lleguen a conocerse en situaciones de tiempo y de espacio. Sin embargo, se tiene la convicción de que existe unidad dentro de la misma. Es limitada puesto que al ser una comunidad con cosas en común, siempre excluir se procede a excluir a factores externos, tanto sean estos miembros de otras naciones o cosas en general. Es soberano puesto que cada nación tiene autonomía política, económica y cultural diferente a los de las demás naciones, es decir, que ninguna otra nación tiene poder dentro de la misma. Y se denomina comunidad puesto que se tiene un sentimiento de fraternidad dentro de la misma. Los movimientos de independencia fueron liderados por dos criollos con ideales de libertad. Esto es muy curioso puesto que las personas más interesadas en independizar Latinoamérica no fueron los indígenas, sino criollos. Uno de ellos es Simón Bolívar, quien tenía concepciones en contra de los indígenas y afrodescendientes porque los consideraba un poco inferiores. Sin embargo, esto no fue un impedimento para que apoyara a los mismos en la búsqueda de su libertad. Otro criollo que lideró la independencia fue San Martín. Él tenía ideas mucho más favorables hacia los indígenas y afrodescendientes, puesto que buscaba que estos tengan los mismos derechos que los demás miembros de la nación. Ya, el origen de la nación. El nacionalismo tiene su origen en varias cuestiones. Entre estas es el surgimiento de clases sociales dentro de esta, y otra es la concepción y la consolidación de que se hable el mismo idioma dentro de esta. Ya, los criollos. Los criollos fue uno de los grupos más importantes dentro de la formación de los estados nacionales en América Latina. Estos fueron rechazados por parte de los peninsulares. Ellos tenían que pagar tributos a los españoles, una situación que los tenía muy desconcertados. Tenían graves dificultades para inmiscuirse en la península, puesto que existía un sentimiento de rechazo. Incluso los llegaron a considerar que su sangre estaba contaminada por el hecho de que, a pesar de que sus padres eran españoles, eran indígenas quienes las amamantaban en la infancia y consideraban que su sangre ya fue mezclada y que esto les perseguiría de por vida. No existían criollos que ocuparan puestos importantes. Sin embargo, a pesar de esto, eran una clase muy privilegiada. Tenían varios bienes, pero no podían ocupar cargos altos. Trataron de conservar su poder político, militar y cultural. Ya, las clases bajas. Las clases bajas también fueron muy importantes dentro de la formación de los estados-naciones en América Latina, ya que a pesar de ser la última parte de la pirámide, tenían un papel muy relevante. También eran encargados de pagar tributos, sin embargo, sufrían un maltrato y opresión demasiado fuerte para estos. Existía un temor de levantamiento por parte de este, y un ejemplo que se plantea dentro de los textos es la sublevación que existió en Venezuela por parte de los indígenas y negros que trabajaban en las haciendas. Ya, la imprenta. El surgimiento de esta tiene origen en el siglo XVIII, considerándose como el capitalismo impreso, puesto que permitía que existiera como una comunicación entre naciones, ya que tenían conocimiento de qué es lo que sucedía en cada una de estas. Fue un episodio muy relevante para la formación de la nación, ya que
A pesar de que tuvo un desarrollo lento comparado con el que sostuvo Europa o Estados Unidos, eh, dio una imagen a la formación de estas, puesto que ya tanto Latinoamérica tenía conocimiento de lo que pasaba en el exterior y el exterior tenía conocimiento de lo que pasaba dentro de Latinoamérica. Podemos concluir que los criollos tuvieron un papel muy relevante dentro de la formación, porque tenían ideales de liberación hacia las ideologías peninsulares. A la final llegó a cumplir con la meta de Simón Bolívar, que era la de convertirse en un conjunto de naciones, llegando al momento a poder decir que tenemos a Latinoamérica unida por fin. Muchas gracias.